Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os quiero hablar de cómo afecta el ayuno intermitente al rendimiento deportivo, porque a veces podemos pensar, pues si ayuno voy a disminuir mi rendimiento deportivo, o al contrario, hay personas que piensan que el ayuno intermitente es un tipo de dieta que no es así, sino que es una estrategia dietética que tenemos que aprender a utilizar en nuestro beneficio. El ayuno dietético, conocido también como ayuno intermitente, consiste en alternar dos periodos, uno de ingesta de alimentos y otro periodo en el que no ingerimos ningún tipo de alimento. Bueno, esto es relativo, dependiendo del tipo de ayuno podríamos ingerir algunos tipos de alimentos y otros no, en función de su composición. Pero bueno, vamos a lo más básico. En esa ventana de alimentación tendremos que pautar las comidas de manera que nos aporten todos nuestros requerimientos necesarios, tanto de energía como de nutrientes, para mantener un buen rendimiento deportivo. Los periodos de ayuno pueden ser más o menos largos, pero se ha visto que los mayores beneficios se pueden conseguir realizando periodos de entre 14 y 16 horas. Me refiero a los periodos de ayuno. Ayunos superiores, por ejemplo, de 20 horas y 4 de ventana de alimentación, pueden ser muy complicados para mantener ese buen aporte de energía y de nutrientes, especialmente cuando la intensidad de la actividad física es elevada, es decir, que los requerimientos energéticos son altos. Imaginaros en esas 4 horas que tengamos que hacer una o dos ingestas y tengamos que incluir, por ejemplo, 3.000 o 4.000 kilocalorías, que es lo que podría llegar a ingerir un deportista con unos entrenamientos diarios intensos y que además, pues tenga periodos de competición. En esos casos, las comidas serían tan voluminosas que realmente sería muy difícil llegar a ingerirlas adecuadamente. Por supuesto que se podrían utilizar otras estrategias con alimentos más densos nutricionalmente para reducir el volumen, pero bueno, resulta bastante complicado. Sin embargo, en un periodo de ayuno de 16 horas, esas 8 horas restantes nos permiten introducir cómodamente 3 ingestas, 3 comidas, sobre todo 2 un poco más abundantes y una un poco más ligera, o las 3 organizadas de manera similar para repartir toda esa energía que necesitamos a través de la dieta. Bueno, ¿cómo nos afecta el ayuno intermitente al rendimiento deportivo? Hay etapas dentro de los entrenamientos o dentro de ese rendimiento deportivo en las que queremos priorizar, por ejemplo, la mejora de la composición corporal, algo que suele ir asociado, como hemos hablado en otras ocasiones, a un déficit calórico. Hay personas que ese déficit calórico les cuesta mucho conseguir. Sin embargo, a través del ayuno, como restringimos el momento en el que ingerimos esas comidas, estamos favoreciendo esas rutas metabólicas que nos ayudan a mejorar esa composición corporal. Tenemos que pensar que el ayuno nocturno lo hacemos todos sí o sí, que puede ser entre 8 o 10 horas habitualmente. Lo que tenemos que hacer es alargar un poco más ese periodo de ayuno, bien adelantando la hora de la cena o bien retrasando la hora del desayuno, de manera que ajustándonos también a los periodos de entrenamiento, pues podemos mejorar esa composición de la dieta. ¿A qué nos obliga muchas veces ese restringir la ventana de alimentación? Pues a tener un déficit calórico respecto a lo que ingeríamos anteriormente. Por lo que os he explicado, es más complicado hacer comidas que sean muy voluminosas, que tengamos que comer mucha más cantidad
al restringir ese periodo de alimentación. Por lo tanto, algo que suele ir casi siempre asociado al ayuno intermitente es esa restricción calórica, que nos puede venir muy bien, por ejemplo, en épocas de definición, en aquellas personas que trabajan la masa muscular, o, por ejemplo, en deportistas que quieren perder grasa corporal para definir un poco más su composición corporal, pues en esos previos a los entrenamientos, a las competiciones, para mejorar. ¿Qué ocurre además con este ayuno intermitente o con esos periodos de ayuno prolongados? Pues que nos ayudan a mejorar la flexibilidad metabólica, es decir, durante esos periodos de ayuno no tenemos aporte de alimentos que contengan glucosa, que contengan azúcares, por lo tanto tenemos que utilizar otros sustratos energéticos como pueden ser la grasa. Por eso aquí ya juntamos restricción calórica, mejor utilización de la grasa como sustrato energético para obtener esa energía que necesitamos. Por lo tanto, tendríamos un doble beneficio dentro del rendimiento deportivo. ¿Y qué ocurre con la masa muscular? Esos periodos de ayuno me pueden dificultar trabajar mi masa muscular o me pueden provocar esa pérdida de masa muscular que la mayoría de los deportistas temen siempre que hacen ciertas restricciones calóricas. Evidentemente, con los periodos de ayuno, si estamos en restricción calórica, no vamos a conseguir un aumento de la masa muscular, pero sí vamos a conseguir esa definición. Es decir, aparentemente nos puede dar la sensación de que sí que han aumentado la masa muscular porque la estamos haciendo un poco más visible al perder grasa corporal. ¿Qué ocurre con esa temida pérdida de masa muscular? Bueno, la masa muscular se utiliza como sustrato energético cuando no podemos utilizar la grasa y cuando no tenemos tampoco glucosa para poder utilizar. Vamos, es la ruta metabólica menos eficiente, por lo tanto generalmente es la última que va a utilizar nuestro cuerpo para obtener energía, para mejorar pues toda nuestra actividad física. Por eso es muy importante que esa ventana de alimentación incluya todos aquellos nutrientes necesarios para el buen mantenimiento de la masa muscular, es decir, hidratos de carbono y proteínas, que son lo que nos va a proteger esa masa muscular de que se pueda ir perdiendo por esos periodos de ayuno. Y tener en cuenta que estoy hablando de esos ayunos que hacemos a lo largo del día, aumentando nuestra ventana de ayuno, nuestro periodo de no alimentación. Y no os estoy hablando de periodos de ayuno intermitente, de un día sí, otro no, 2 días me alimento, 1 hago ayuno, es decir, de periodos de ayuno superiores a las 20-24 horas en los que tendríamos que trabajar de manera diferente, porque incluso en esos días de ayuno prolongado tendríamos que modificar también los entrenamientos. Eso requeriría también un tratamiento totalmente diferente. Pero en esos periodos de ayuno y de alimentación, especialmente en el ayuno de 16-8, en ese protocolo que suele ser el más habitual, es fácil poder conseguir mantener la nutrición, la alimentación adecuada para que el rendimiento deportivo no se vea afectado. También tenemos que saber que el ayuno intermitente tampoco es la panacea, por eso yo os digo que es una herramienta más que disponemos para ayudarnos a conseguir un objetivo, y en este caso tratando además de que no afecte al rendimiento deportivo. Bueno, si en ese momento el rendimiento deportivo está condicionado por la pérdida de grasa corporal, pues evidentemente es una buena estrategia que podemos utilizar, que nos va a resultar muy cómoda. Bueno, muy cómoda no para todo el mundo, porque hay personas a las que les genera mucha ansiedad o incluso malestar tener que pasar ciertas horas del día sin ingesta de alimentos. Ya hemos dicho que la adherencia
a este tipo de ayunos es importante, porque no se trata de saltarme comidas, sino de mantener una rutina dentro de mi ventana de alimentación, teniendo en cuenta las horas de ayuno, por supuesto. No tiene nada que ver con saltarse comidas, aunque sean saltárselas prácticamente todos los días. Por eso es importante que valoremos nuestro estilo de vida, que valoremos el momento en el que realizamos nuestros entrenamientos para ver qué nos conviene más. Si retrasar el desayuno, es decir, acortar ese periodo, esa ventana de alimentación en la mañana, o si nos conviene más adelantar la hora de la cena para que ese periodo nocturno nos incluya el desayuno a la hora de levantarnos. Así que eso ya es algo totalmente personal que cada uno debe valorar. Aunque también, si hablásemos de crononutrición, pues tendríamos que tener en cuenta otros factores, que si queréis que os hable de ello, pues me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios, porque el momento en el que incluimos también las ingestas puede condicionar el rendimiento deportivo. Así que ya sabéis, cajita de comentarios si os interesa que prepare ese vídeo. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.